Seguimos ahora con la primera ponencia del día, que nos llevará al corazón de la investigación agrícola. Nuestra ponente es María Dolores Osuna Ruiz, doctora en bioquímica y responsable del Grupo de Investigación en Malherbología en el CICITEX, el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Junta de Extremadura. Su trayectoria la ha convertido en una de las principales expertas en el estudio de las malas hierbas y en los mecanismos de resistencia a herbicidas, con una intensa labor de transferencia de conocimientos hacia agricultores y técnicos del sector. Hoy nos hablará de la problemática de las malas hierbas en los cultivos del arroz. Recibámosla con un fuerte aplauso a María Dolores Osuna. Hablo con esto, ¿no? Ya se me oye, ¿no? Pues, en primer lugar, darte las gracias por la presentación y dar las gracias a Antonio y a Cristina por esta invitación. Para mí es un lujo estar hoy aquí. Me ha encantado esta iniciativa, que este simposium siga y siga, porque que se organice desde un restaurante, ¿no? Que es donde va el arroz al final, ¿no? Y que se organice y con este tema, que es ahora las mujeres en el arroz también. Me parece una iniciativa buenísima y muchas gracias por haberme invitado. Estoy muy contenta de estar aquí. Bueno, yo os voy a hablar de algo no tan bonito, ¿no? Que son las malas hierbas de este cultivo. Voy a estructurar mi presentación en 4 partes. Primero voy a hablar de la importancia de este cultivo, que está claro, ¿no? Por eso estamos hoy aquí, de esas malas hierbas, ¿no? Y qué hacemos para controlarlas. Voy a hablar de las resistencias, que es el principal problema que a día de hoy tiene el control de malas hierbas. Y luego, bueno, pues vamos a hablar qué expectativas de futuro tenemos dentro de lo que se puede hacer. El arroz. La importancia global está clara. Es un alimento básico para muchas personas, más de 3.500 millones de personas. El 20% de su alimentación es arroz. Aquí en España a lo mejor no es el cultivo con más superficie, pero sí que es un cultivo básico en muchas zonas. Hay zonas donde, por sus características, por su ambiente, porque son zonas salinas, por zonas de agua, solo se puede cultivar el arroz. Entonces, si no hay este arroz, no hay otra cosa. Entonces, esa es la importancia que tiene. Por supuesto, hay zonas, que os voy a decir aquí, en esta zona, pues un cultivo muy tradicional, donde familias han pasado de padre a hijo, es algo tradicional y algo que tiene un valor a nivel social muy importante, porque es un cultivo que se tiene que mantener. Y luego también tiene una gran importancia medioambiental, ¿no? Todas las zonas que hay la mayoría de zonas que hay aquí en España, que es donde se cultiva el arroz, tanto Cataluña, la Comunidad Valenciana, Extremadura, Andalucía, Navarra, están en zonas en su mayoría de alto nivel ambiental y es un cultivo que es básico para que haya, pues, esa fauna asociada y ese valor ambiental que tiene. Pero claro, aquí viene ya mi parte, que no es la tan bonita. Un campo de arroz ideal es el que veríamos a la derecha, ¿no? Ese campo tan verde y tan bonito. Pero no siempre es así. Encontramos muchos arroces como el que vemos aquí. Toda esa cosa blanca que se ve son malas hierbas. Entonces, esas malas hierbas van a competir. O sea, como veis, fijaros lo grande que está, van a competir con el cultivo. Van a coger sus nutrientes, a coger su agua, a coger su espacio. Entonces, es algo con lo que hay que intentar luchar o convivir de la mejor manera posible. Voy a hablar de las malas hierbas. O sea, las hierbas no son ni malas ni buenas. O sea, es un concepto que le hemos puesto nosotros como personas, ¿no? Porque nos molestan, ¿no? Todo esto que veis aquí son malas hierbas, ¿no? De alguna forma u otra. Si hacemos preguntas, si aquí yo hiciera unas preguntas, pues lo principal, si yo digo que es una mala hierba, pues una planta que compite con el cultivo, es la principal idea que tenemos, aunque no seamos agricultores ni agricultoras. Crecen donde no se quieren, ahí tenemos una amapola que ha nacido en mitad de un acerado y lo que tenemos claro es que son difíciles de eliminar. Se hacen fuertes y son capaces de crecer y no hay quien las elimine. Mientras que esa amapola, esto que está aquí en el puente, bueno, ahí va bien. Lo malo es que nos encontremos campos, pues como el que vemos ahí, no sé si tengo bueno, de las amapolas, pero en un trigal, ¿no? ¿La lucecita? Ah. Bueno,
Y luego campos como este en Extremadura, esto es un campo de arroz real de esta campaña. Entonces, todo esto blanco, verdecito que se ve no es arroz, es hierba, ¿vale? Ahí es donde nos preocupa. Entonces, una mala hierba siempre desde el punto de vista antropocéntrico, o sea, ni malas ni buenas. Es por nosotros como gestores de la naturaleza como los vemos, ¿no? Es una planta que crece no deseada en un lugar determinado, especialmente en cultivos, que es donde más afecta, y compite con las plantas cultivadas, como he dicho antes, por nutrientes, por luz, por agua, por espacio, ¿vale? Cada vez se tiende más a no decirle malas hierbas, porque es como un tono muy negativo, porque sí que hay otros cultivos donde se puede llegar a una convivencia y son muy beneficiosas, o sea, son capaces de aportar muchos beneficios a los suelos, pueden ser receptores de animalitos que van a ser buenos, o sea, pero en el caso del arroz ahora mismo vamos a centrarnos en el problema que nos están dando. Entonces, otros nombres son arbensias, adventicias, planta no deseada, maleza es un nombre más latino que también tiene el de este negativo, pero son los nombres que se le dan. Ya os digo que, de hecho, yo cuando digo que soy malherbóloga, porque yo ya creo que no soy ni bioquímica, yo ya soy malherbóloga, la gente se impacta un poco. ¿Qué nombre tan raro? Hay una sociedad española de malherbología, o sea que hay mucha gente que estudiamos este tema de las malas hierbas. Estos dos libros los he puesto aquí porque eso que os decía, no siempre es malo, no siempre es malo el concepto de mala hierba. Hay un libro que han escrito unos compañeros nuestros de la sociedad que es La cara amable de las hierbas, de todo lo bueno que se puede sacar. Y en este también, y de hecho hay muchas cosas a nivel culinario que se pueden hacer con malas hierbas, o sea que tienen su aspecto positivo, pero yo hoy me voy a centrar en el que preocupa más a los agricultores, en el tema del arroz, que es el negativo. Las malas hierbas más comunes que tenemos en arrozales aquí en España son estas que veis abajo, Echinocloa, que vosotros yo creo que la llamáis como nosotros Serrec, porque miles en Cataluña, ¿no? Serrec, cola se le dice en otras zonas, la Leptocloa, que es la segunda, esa blanquita que veíamos antes, Ciperujuncia, que también creo que la llamáis aquí, Heterantera y Alisma. No todas, por suerte, están en todas las zonas. Nosotros en Extremadura sí que tenemos un gran problema de malas hierbas, las tenemos todas, pero bueno, las otras no están en todas las zonas presentes. Aquí hay un cuadro resumen. La que más problema da ahora mismo es el Serrec, porque sí que la tenemos en todas partes. Es una de las malas hierbas, no a nivel España, sino a nivel Europa y a nivel mundial. Hay un listado de las 10 peores, de las top malas hierbas, y está como la segunda. O sea, es un gran problema. Y eso sí que es un problema en todas las zonas, es algo común. La Leptocloa empezó en Extremadura, parecía que se quedaba allí, pero eso es una semillita tan pequeña que la hemos ido transportando. O sea, esto es son plantas muy fáciles de transportar. Las semillitas son muy pequeñas y además nacen estupendamente, o sea, crecen muy bien. Entonces, estas dos son las principales, la Echinocloa y la Leptocloa. Ya espero que cuando deis paseo por los arrozales, por lo menos la Echinocloa, ya la Serrec y la Leptocloa ya la reconozcáis. ¿Y por qué son? ¿Por qué son ese problema? Porque he dicho antes que las malas hierbas no son malas. ¿Por qué ahora sí son malas para nosotros en arroz? Pues compiten con el arroz. Obviamente lo que os he dicho antes, por nutrientes, luz y espacio. O sea, si tú tienes un campo que no tiene hierbas, pues todo para él. Si tiene, pues ya tiene que repartir. Impacto en la cosecha. Se sabe que según el tipo de infestación puede llegar a un 50% en la reducción de rendimiento. O sea, un agricultor o una agricultora que ha estado todo el año gastando dinero con su campo, preparando, y que luego por un problema de malas hierbas se reduce el dinero que puede ganar a la mitad, pues es un problema. Cuando aparecen las malas hierbas, incrementa los costes de producción, porque hay que luchar contra ellas. Hay muchas veces que no sabemos cómo luchar, con lo cual vamos invirtiendo dinero en querer quitarlas. Entonces, aumentan mucho los costes de producción, una presencia de malas hierbas. Como he dicho, entonces todo esto reduce la rentabilidad de cultivo y hay veces que hace inviable el cultivo del arroz. Yo conozco casos en Extremadura que la gente se ha ido del campo porque no se puede seguir, no le compensaba. Entonces, es un problema. Aquí os he puesto. ¿Y qué hacemos para controlarlas? Para ver de ese agricultor enfadado a este tan contento. Hay muchos métodos. Hay métodos mecánicos o manuales, ¿no? Pues aquí las mujeres tuvieron mucho que hacer en su tiempo, tanto en Italia como aquí, creo, en la zona de Valencia. Había mujeres que se dedicaban a arrancar las hierbas a mano, ¿no? Es un tema que se sigue haciendo y también, pues,
maquinaria y tal es un poquito más difícil por el tema que es un cultivo que está siempre inundado. Entonces, meter ahí una máquina es más difícil, pero el tema de descarga manual se hace. Hay métodos culturales, que es cambiar el sistema. En Extremadura se hacía el arroz por inundación, quiere decir, se inundaba y se echaba luego la semilla de arroz. Ahora hemos pensado que haciéndolo al revés, sembrándolo como si fuera un cereal, podemos combatir mejor contra las malas hierbas, porque ya se pueden meter otras maquinarias. Entonces, es otro tipo de control, hacer un cambio cultural. Hay también ejemplos de control biológico, estos patos que en algún sitio se comen la equinocloa y no se comen el arroz, ¿no? También es otro método. Pero a día de hoy, el que más se utiliza es el producto químico, son los herbicidas. A pesar de que hay otras opciones, es el que más se usa, y más en concreto en este cultivo. ¿Por qué se utiliza tanto el herbicida? Pues porque es una cosa que funciona bien y rápido. Tú entras, pum, según el herbicida que sea, desaparece la hierba en un momento. Claro, ahorras tiempo y esfuerzo. Con una vez que entres, o si en una vez acumulas varios herbicidas, mejor todavía, pues nada, con un pase ya lo tienes todo. No tienes que tener allí gente quitando, entra hoy, ahora entra mañana otra gente. No, un pase y ya lo quitamos todo. Se adaptan al sistema de cultivo, lo que os he dicho, es una cosa que incluso en un cultivo como es el arroz, aunque esté inundado, pues no hay problema en utilizarlos. Lo hacemos que se puedan echar con agua, sin agua, lo adaptamos a todo. Y luego, pues claro, en grandes superficies, con grandes infestaciones, sería imposible otro sistema de control. Hay que meter 1000 patos allí y no se van a comer aquello. Entonces, se usa mucho por eso, pero no es la única solución. Eso es una cosa que nos ha costado darnos cuenta, porque es fácil de usar y todo esto, pero ahora el usarlo tanto y depender solo de ello está trayendo muchas cosas perjudiciales, que es lo que vamos a ver ahora. Uy, que le he dado, perdón. A lo que vengo ahora, a ese uso indebido de herbicidas que se ha hecho por esa misma facilidad que tiene de usarse, es el que se hayan creado resistencias. Nosotros ya vamos, o habréis oído mucho, quien tenga contacto con gente del campo, de ¡ay, pues a mí este herbicida el año pasado me mató todo y este año no me lo mata! Que muchos dicen, pues la compañía que le ha echado más agua al herbicida. No. Eso pasa porque hay resistencias. O sea, es mucho más fácil entenderlo a nivel de los antibióticos porque nos han hecho mucha propaganda de eso, ¿no? Tú no puedes tomarte un antibiótico por si acaso, o no te puedes tomar el antibiótico que tú quieras, o 20 pastillas del antibiótico durante 8 meses, porque al final, cuando te haga falta, ya no te sirve. Pues lo mismo pasa con los herbicidas. Los herbicidas, igual que las malas hierbas, ni son malos ni son buenos. Ya sabéis que los herbicidas también es una polémica de... Yo llevo muchos años trabajando en este campo y los herbicidas es como todo, según se use. O sea, un mal uso nos lleva a una resistencia. Y está claro que el único método de control por facilidad no puede ser. Es lo que os pongo aquí. Un uso indebido y repetido de herbicidas hace que se favorezca la resistencia. Lo comparo de nuevo eso con los antibióticos, para que se os quede. Uso indebido y repetido, cuando nos haga falta ya no sirve, que es lo que pasa con estos herbicidas que han hecho ya que las malas hierbas sean resistentes. ¿Y quién tiene? O sea, porque parece que lo que estoy transmitiendo es que la gente que trabaja en campo es que quiere facilidades y utilizar herbicidas y los utiliza mal. Para nada. Lo que pasa es que las herramientas que se le dan son las que se le dan. Aquí en concreto, en la Unión Europea, obviamente tenemos una normativa que regula los productos fitosanitarios que se pueden utilizar por temas ambientales, temas de salud y todo eso. A día de hoy en arroz son estos los que hay autorizados, estos productos. Veréis que hay mucho nombre distinto, todo mucho nombre complicado, mucho producto químico, pero no son tantos porque, como veis, hay muchos que están englobados en un cuadro rojo y muchos englobados en un cuadro azul. Esos son los que más se usan para esa mala hierba tan problemática que os decía a vosotros que era el SERREG. Que se llame ciclosidina o cletodin me da igual, mientras que esté en el rojo es como si usara el mismo herbicida. Es como si te tomaras todo el rato el mismo antibiótico. Entonces, claro, los agricultores no tienen otra herramienta. O usan esto o usan los otros. Entonces, o usan y van desapareciendo algunos, van apareciendo otros. Entonces,
a la fuerza estamos usando siempre herbicidas con un mismo modo de acción, lo cual está llevando a que se genere la resistencia. Pero no es porque no se quiera usar otra cosa, es porque las alternativas, porque todos estos que aparecen abajo son para otras hierbas concretas que son menos perjudiciales. Alguno como es este amarillo que veis, que es un modo de acción, un herbicida completamente nuevo que vendría muy bien porque sería algo diferente. Llevamos como 6 años teniéndolo como autorización excepcional, quiere decir que solo se autoriza 3 meses al año. O sea, que no es tan fácil. Entonces, a día de hoy solo utilizamos estos dos y el utilizar de forma repetitiva los mismos nos crea las resistencias, que es a día de hoy el principal problema que tienen las malas hierbas en el cultivo del arroz. Hay una página web donde todos los días se actualizan los casos de resistencia en todos los cultivos. O sea, no puede ir uno, llamar y decir, oye, que no se me muere la planta, ya es resistente. No, hay detrás centros de investigación, universidades y demás, como las nuestras, que confirman que hay un protocolo que es verdad que es resistente. A nivel global, como veis, esto a nivel global, no solo del arroz, 537 casos confirmados en 273 especies de malas hierbas, a 21 sitios de acción, a 21 de esas familias que yo os decía, 21 familias de las 31 que hay, o sea, casi todo lo que hay, a 168 herbicidas, 102 cultivos. O sea, esto os lo pongo para que veáis que la resistencia es un problema a nivel global, en el cultivo del arroz y en otros cultivos. Desde que empezaron los herbicidas por allá por la década de los 50 hasta hoy, fijaros el aumento exponencial que han tenido los casos de resistencia. En el caso del arroz, a día de hoy, lo he mirado esta mañana en la página para estar con datos más concretos, hay 193 casos a nivel mundial confirmados de resistencia, o sea, son bastantes casos en distintos sitios del mundo y distintas partes. Aquí en España, los casos que hay confirmados, nosotros hace ya muchos años trabajamos en un proyecto conjunto, diferentes comunidades, para confirmar casos de resistencia en España y se ha seguido trabajando. A día de hoy, en esa planta que os he dicho, el Echinocloa o Serrec, en todas las regiones hay resistencia confirmada. En Leptocloa, que era esa que veíais más blanquita, pues ya hay en 3 zonas bastante grandes, como son Extremadura, Cataluña y Valencia, resistencia. Y luego hay otras que parece que no hacen tanto daño, como la juncia, pero sí tiene resistencia en Aragón, en Andalucía, en Extremadura, en Valencia. O sea, hay bastantes resistencias a estos herbicidas, esos 2 familias de herbicidas que os decía. O sea, que en España la resistencia ya está bastante avanzada en las distintas zonas. Os voy a poner un ejemplo aquí de nuestra zona arrocera en Extremadura. Lo que veis en verde es la zona arrocera, que está en las Vegas Altas y Bajas del Guadiana. Todos los puntitos azules y rojos son casos confirmados de resistencia. Como veis, tenemos hierbas resistentes, en concreto para Serrec, repartidas por toda la zona. ¿Esto cómo se reparte? Pues muy fácil, por maquinaria, por pájaros, de un campo a otro. Nosotros hacemos muchos estudios a nivel molecular y vemos que mi parcela y la del vecino, exactamente la misma hierba con la misma identidad genética. O sea, es una cosa que cuando aparece, pues hay que tener tanto cuidado. Si te aparece, di que pronto lo tienen todos los vecinos. Entonces, por eso es una cosa tan importante de estudiar. Y eso es lo que hacemos nosotros como centro de investigación. Nosotros estamos especializados en eso, en el tema de confirmar resistencias e intentar el porqué. El que una hierba se haga resistente, porque tú dices, jolín, ¿y por qué me ha tocado a mí? Pues porque tu planta ha sufrido un cambio a nivel genético que la hace resistente. Tiene ya ese cambio que la hace resistente y si tú todo el rato le aplicas el herbicida, o sea, ella ya tiene su peculiaridad que se ha hecho que cualquier cosa la hace resistente. Y si tú todo el rato le aplicas el herbicida, pues se te ha hecho resistente. Como las personas, pues hay personas que un antibiótico tomado varias veces ya se hace antes resistente que otra. Eso es porque genéticamente venimos definidos así. Pues nosotros lo que hacemos es saber el mecanismo. Nosotros a nivel genético podemos saber el por qué esa planta se ha hecho resistente. Entonces, cuando lo averiguamos, podemos dar alternativas de control si es que las hay. Trabajamos en varios proyectos. Agradecer que gracias a ese grupo, yo solo soy la voz del grupo porque el grupo es aquel el que trabaja.
Trabajamos ahora un grupo más a nivel regional, que es bueno, pues, ver casos concretos en distintos campos de resistencia a nivel de Extremadura, siguiendo las prácticas normales que hace el agricultor, ver por qué este sí, por qué este no. Y luego tenemos uno a nivel europeo, un proyecto que es más yendo hacia lo que manda Europa, a un manejo más agroecológico, donde los productos químicos sean los menos, ¿vale? Entonces estamos haciendo ensayos de ese tipo también. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer? Lo que os hablaba de futuro, ¿qué está en nuestras manos, ¿no? En nuestras manos está prevenir. La prevención es básica como en todo. Yo sí sé que el campo de mi vecino tiene resistencia, ya puedo pensar en ver bien lo que yo tengo porque las voy a tener. Y en prevenir, en saber que si algo he hecho mal el año pasado y he usado mucho un herbicida varios años, probablemente las tenga. La supervisión. La mala hierba, una chiquitita, la podemos quitar del medio pronto. Cuando la hierba es más grande que el arroz, ya no hay. Hay que estar muy metidos en campo para ver cómo se desarrollan. Por supuesto, no dependencia de un solo método de control. No solo del químico, sino de ninguno. O sea, en Extremadura, para mejorar el control de hierbas, se ha pasado de la siembra en seco, de la siembra en inundación a siembra en seco. Como utilicemos muchos años la siembra en seco, van a aparecer unas plantas que ya se van a hacer resistentes. O sea, hay que ir cambiando todo. Es muy fácil de decir, no es tan fácil de hacer desde el punto de vista de una persona de campo, pero eso sería lo ideal. Disminuir el uso de herbicidas químicos, eso sí que está claro. Nos lleva Europa hacia eso y hemos visto que usando solo herbicidas químicos las resistencias van subiendo. Y sobre todo mucho tema de investigación. Nos hace falta investigar mucho. Hay investigaciones a muchos niveles, desde tecnología, aplicaciones con drones que no están permitidas, pero se están haciendo estudios para, si pudiéramos hacerlo, aplicaciones localizadas donde está la hierba y no en todo el campo, no se utilizaría tanto producto químico. Pues temas de variedades resistentes a herbicidas, métodos rápidos de detección de resistencia, nuevos compuestos naturales con acción herbicida. O sea, se están haciendo muchos estudios y hace falta hacer mucho más para que no nos quedemos en ese cuadrito que os he puesto, que no sean esas las herramientas que tenemos. Aquí os pongo algunos ejemplos. Deciros que es que hay incluso un test como el del COVID para detección de resistencia a herbicidas. No está para hierbas de arroz, pero lo hay ya en Inglaterra, está para una mala hierba concreta y haces un test como el del COVID en el campo y dices, esta hierba es resistente. O sea, ya hemos llegado hasta esos niveles de innovación. Y para acabar, que no sé si me paso mucho, decir, bueno, el arroz es un cultivo vital para todos, para nosotros, porque ¿quién no se come ese arrocito tan bueno? La mala hierba afecta al rendimiento. Las malas hierbas o arbensias, yo es que sigo diciéndole malas hierbas, pero bueno, arbensias, adventicias afectan a su rendimiento y necesitamos soluciones, lo que yo he puesto ahí. Necesitamos la navaja suiza. No nos vale solo una herramienta, nos vale el compendio, utilizar muchas cosas que no dependamos solo de lo químico. Y nada, muchísimas gracias. Ahí dejo mi contacto para cualquier cosa que necesitéis. ¿Alguna pregunta, si tenéis? Espero no haberos dado mucho miedo con las malas hierbas. Tan malas no son. Pero bueno, sí. La producción de arroz Gracias. La producción de arroz en Extremadura, en cuanto a calidad de producto, disminuye, habéis comprobado que disminuye por las malas hierbas. Comparativamente con otras regiones españolas, ¿hay alguna zona que produzca más malas hierbas que otras para producir más o menos arroz? Bueno, lo que sí nosotros tenemos, no baja a lo mejor el rendimiento, lo que sí es que ha habido sitios donde no se puede cosechar. Eso es el principal problema que nosotros hemos encontrado, sitios reales donde, debido a esos campos que hemos visto, que son fotos reales, lo que nos ha podido es cultivar. Obviamente, el rendimiento, nos sale un arroz, hay que hacer una limpieza, o sea, las semillas son muy pequeñitas, todo eso, pero la principal cuestión es en cuestión de parcelas que se tienen que quitar, y ese es el problema principal. Podemos concluir, por ejemplo, que en aquellas zonas que las hierbas inciden más negativamente en el grano de arroz que se produce, ese grano se encarece. Lógicamente, claro, porque el esfuerzo para crecer. Hombre, el esfuerzo no tiene nada que ver, claro, porque no. los costes de producción, claro, porque tenemos las herramientas que tenemos. O sea,
en otros sitios donde se puedan utilizar más cosas, sea más barata un método químico, un método mecánico, todo eso, obviamente va a ser más barata la producción de arroz. Aquí las producciones de arroz son caras y más en estos sitios. No es lo mismo un campo limpio, claro. Si tienes un campo que parte, que no tiene hierbas, y aquí las condiciones que tenemos, los herbicidas son muy caros, son muy fáciles de usar, pero son muy caros también. Y hay que entrar muchas veces. Y entonces así, o sea, en zonas donde haya mala hierba y sea más difícil su control porque estamos dentro de unas normas limitadas, va a ser mucho más cara esa producción de arroz. Eso es así. Gracias. Venga, pues muchas gracias. ¿Quiero hacer una pregunta? Ay, perdón. Bueno, darte las gracias por tu ponencia, que ha sido muy interesante y muy bien explicada, muy clara. Has dejado una cosa ahí que por tiempo creo que no has podido desarrollar y me parece interesante, que es las aplicaciones que estas malas hierbas, las llamadas malas hierbas, pueden tener en otros usos culinarios, ¿no? Porque aquí tenemos muchas recetas que hacen uso, como los minchos de hierbas bordes, que hacen uso de hierberos, que hacen uso de hierbas no catalogadas como malas hierbas, ¿no? Exactamente. Bueno, se le puede... Vamos, en concreto yo creo que las que tenemos ahora mismo del arroz, como no inventemos un uso para ese rego, eso lo tenemos. Pero sí que hay en otros cultivos donde... Ya te digo, hay libros, o sea, de toda la verdolaga, todo esto que se hacen pues, para ensaladas, ya digo, hay libros. Y ya no es solo el potencial que tenga a nivel de cocina, es el potencial que ahora voy a decir la parte buena, no va a ser todo, el potencial que pueden tener esta hierba en cultivos donde puedan convivir. A día de hoy en arroz no lo hemos encontrado esa convivencia todavía, pero hay cultivos donde aportan cosas buenas. O sea, hay, de hecho, se hace mucho en otro tipo de cultivos porque hay una recuperación del suelo. Hay una ayuda a ciertos polinizadores, hay ayuda a ciertas... Entonces tiene un aspecto bueno y en el aspecto culinario, yo no sé decir el nombre de diferentes porque soy malísima cocinera, pero sí que hay, ya te digo, libros sobre esas hierbas que sí tienen... Yo me acuerdo muy bien de la verdolaga, de ensaladas para cosas que pueden un aspecto bueno.